naciones, que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Buenos días, queridos hermanos, les deseamos una bendición en el Señor en esta mañana de domingo. Buenos días, hermanos, sean todos bendecidos en esta nueva semana, que el Señor los bendiga y llene de Espíritu Santo sus hogares y a cada uno de ustedes. Este domingo nos toca la lectura bíblica que corresponde a Primera de Pedro, número 1, del 13 al 25. Llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra del Dios que vive y permanece para siempre, porque todo
hombre es como la hiedra, y toda su gloria es como una flor. Y la hiedra se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Hermanos, pongámonos en oración para pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y podamos escuchar la palabra que nos va a dar el pastor Guillermo a continuación. Padre amado, te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas cada uno de los hogares que se están conectando en este momento. Señor, te pedimos para que cada familia, Señor, disponga su corazón, para que tú los llenas de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, deje un mensaje importante, Señor, para este nuevo día que comienza. Señor, te pedimos para que podamos estar en unidad, para que podamos perdonarnos, para que podamos amarnos los unos a los otros, Señor, como tú nos demandaste, Padre. Quita de nosotros, Señor, todo tropiezo. Ayúdanos a no pecar como lo hacemos a diario y a ponernos, Señor, humillados y postrados ante tu presencia, alabándote, agradeciéndote cada una de las cosas que tú nos permites vivir, tanto las buenas como las difíciles, Señor, para que así podamos agradarte, para que podamos honrarte, Señor, y podamos bendecir tu nombre. Ayúdanos a no equivocarnos, Señor, y a poder edificar y llevar más almas, Señor, a tu presencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y sigamos con la enseñanza del pastor. Adiós. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas? Qué bueno poder estar una vez más reunidos virtualmente, ¿verdad?, en torno a la palabra del Señor y apartar este espacio en un día como el de hoy, de descanso, ¿verdad?, en torno a una relación de familia y una relación con el Señor, para poder profundizar la palabra de Dios, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso, porque ha transcurrido una semana más y Él ha cuidado, Él ha sostenido, ¿verdad?, Él ha provisto nuestras vidas. La situación, gracias a Dios, en torno a lo que ha sido y la pandemia se ha flexibilizado un poco más y damos gracias a Dios por eso. Si bien esto no se ha retirado, debemos permanecer atentos, ¿verdad? Incluso en algunos países aún está una presencia fuerte. Damos gracias a Dios por lo que ha experimentado nuestro país, ¿no? Así que sigamos orando, hermanos queridos, sigamos orando porque tal vez en un tiempo no muy lejano podamos estar juntos una vez más, ¿verdad?, en el templo. Así que bueno, hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión que está sustentada en esa carta, la primera carta del apóstol Pedro a unas iglesias que estaban dispersadas, hermanos, ¿verdad?, que estaban distribuidos en provincias, en 5 provincias, en Capadocia, en el Ponto, ¿verdad?, en Bitinia, en Asia, según lo relatan los primeros versículos del capítulo 1 de Primera Pedro. Ya hicimos una reflexión, ¿verdad?, sobre una parte de esta carta hace algunos domingos atrás. Estuvimos analizando y viendo lo que Pedro escribe desde el versículo 1 al 9. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un poco más sobre esta carta, ahora desde el versículo 13 al versículo 25. Ustedes ya escucharon la lectura, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor. Yo tengo el hábito de también leerlo una vez más, así que les invito a que me acompañen, ¿verdad? Ustedes pueden seguirla en sus casas, la lectura de este texto, de esta carta del apóstol Pedro. Una carta que fue escrita por allá entre los años 75 y 80 después de Cristo, ¿no? Es una carta más bien pastoral. Había preocupación en el apóstol Pedro, ¿verdad?, por estos hermanos que estaban bajo persecución, estaban viviendo momentos difíciles, como lo señala ese capítulo 1, los primeros versículos, ¿no? Entonces es una carta de ánimo, es una carta de aliento, ¿no? Sin embargo, él también entrega no solo ánimo y aliento, sino que les recuerda a los hermanos quiénes son. En esos primeros 9 versículos, la verdad que el apóstol Pedro hace un extenso listado donde les recuerda, ¿verdad?,
que tienen una herencia, les recuerda que hay una esperanza, les recuerda que han nacido de nuevo, les recuerda que Dios los protege, ¿no? En fin, les recuerda que han sido separados y consagrados, purificados por la sangre de Jesús, ¿no? Y incluso, ¿verdad?, les reconoce que la prueba fortalece la fe, ¿no? Ahí es cuando él habla del crisol y cómo el oro es purificado, ¿verdad?, para sacar las impurezas. Entonces, él les anima a perseverar y les señala, ¿verdad?, de que la fe de ellos también debe ser probada, purificada. Pero no solo eso, sino que el apóstol se encarga de ayudarlos con algunos consejos, ¿verdad?, instrucciones respecto de cómo debía ser la vida en esos lugares y cómo ellos debían manifestar la vida, su vida, su testimonio en medio de las localidades y los lugares en los cuales ellos se encontraban, ¿no? Porque eran comunidades pequeñas que estaban distribuidas en estas 5 provincias. No, yo incluso llamé al sermón una estrategia de vida, ¿verdad?, para estos tiempos, porque podemos extraer, ¿verdad?, desde esos tiempos a hoy día, a nuestra realidad, estas instrucciones y estos consejos del apóstol Pedro. Así que acompáñenme, por favor, vamos a leerlo. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 25. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Acompáñenme en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Señor, que forma parte de esta carta, Señor, que tu Hijo, nuestro hermano Pedro, hace 21 siglos atrás, por inspiración de tu Espíritu Santo, la escribió y la envió, Señor, para animar y alentar a muchos hermanos que estaban dispersos en distintos lugares, Señor, pero enfrentados a desafíos de vida, dando testimonio de Cristo, nuestro Señor, tu Hijo, y de tu Evangelio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, en este tiempo a extraer esta enseñanza, esta instrucción, estos principios que también, Señor, le hacen tan bien a nuestra alma. Y que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, el que inspire nuestro corazón, el que abra nuestra mente, Señor bendito, el que corra el velo de nuestros ojos, el que fortalezca nuestra fe junto con tu palabra, para, en el nombre de Jesús, ser pertinentes en este tiempo, viviendo y obedeciendo tu palabra, Señor, como lo hicieron nuestros hermanos hace tanto tiempo. Dios mío, son tiempos complejos y difíciles,
pero tu iglesia permanece firme. Tu iglesia permanece anclada en el propósito para el cual tú la constituiste. Señor, ayúdanos, Dios Santo, de tal manera que nuestro ímpetu, nuestro denuedo, Señor, nuestra pasión no se extinga, muy por el contrario, sea fortalecida, Señor, de tal manera de poder alcanzar la vida de muchos que no te conocen y poder dar un testimonio de esperanza, Señor, de una nueva forma de vida, Dios Santo, en estos tiempos de tanta confusión, de tanta corrupción, de tanta violencia, Señor, de tanta inseguridad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que, Señor, se conectan, por aquellos, amado Dios, que escuchan o que van a escuchar o que van a ver, Padre mío. La verdad que no sabemos el alcance de estas predicaciones, Señor, a través de estas plataformas, pero lo dejamos todo en tus pies, delante de tu presencia, para que tú te glorifiques, Señor, porque es tu palabra y es tu Espíritu Santo y es la obra de Cristo, intercesora por nosotros. Señor, si hay alguien que se encuentra desanimado, desanimada, si en este momento, Padre mío, algún corazón, Señor, está confundido, atemorizado, te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, sea ese antídoto poderoso y potente, Señor, Dios Santo, que pueda reanimar, que pueda levantar los brazos, Señor, que pueda traer sanidad, libertad, paz, alegría y gozo al corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Eres maravilloso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, haciendo un pequeño resumen, a pesar de que ya algo les dije, ¿verdad? Nosotros comenzamos un poquito la reflexión en esta carta, ¿no? Donde Pedro se encuentra comprometido, preocupado, en una carta pastoral, ¿verdad? Un hombre ya que tenía sus años, ¿verdad? Y aproximadamente por ahí, por el 75-80, escribe esta carta a todos estos hermanos, ¿verdad?, que estaban dispersos en estas provincias. Es conforme a lo que encontramos nosotros, ¿verdad?, al comienzo, dice, del capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Fíjense, bueno, y viene lo que a continuación, ¿no? donde Pedro le recuerda todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Cómo los hizo nacer de nuevo, ¿no? Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro, ¿no? En el versículo 5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, ¿no? En el versículo 3 también dice, para que tengamos una esperanza viva. En fin, todas las bendiciones y los beneficios, ¿verdad?, que han recibido por la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo en sus vidas. Y también les reconoce, ¿verdad?, en el versículo 7, de que en el versículo 6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Estaban en dificultades los hermanos. Era una comunidad, o eran comunidades, ¿verdad?, fundamentalmente gentiles, no eran cristianos, judíos cristianos, ¿no? Entonces eran perseguidos. Al interior de las comunidades también había algunas dificultades, algunos problemas. Pero Pedro no se queda, ¿verdad?, a propósito de la inspiración del Espíritu Santo, Pedro no se queda solamente recordándoles lo que eran o de dónde habían salido y lo que Dios había hecho por ellos en Jesucristo, ¿no? Este nuevo nacimiento, el poder tener una esperanza, el poder ser protegidos por Dios, sino que además Pedro se encarga pastoralmente, ¿verdad?, de ayudarlos a definir una estrategia de vida, ¿verdad?, para enfrentar las vicisitudes que estos grupos, estas comunidades, estos hermanos estaban enfrentando, ¿no? Fíjense que el versículo 13 precisamente hace esa conexión. Aparecen, ¿verdad?, estas dos palabritas. Por eso,
dispónganse para actuar con inteligencia. Y Pedro, ¿verdad? Así como lo hizo en los versículos anteriores, con una especie de checklist de lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Ahora también hace un poco lo mismo, pero con una mirada en la estrategia de vida que ellos debían tener. Y lo primero que menciona, ¿verdad? Dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Para actuar con inteligencia, es decir, les animaba a ser reflexivos, a tomar decisiones correctas, estar atentos, velando, ¿verdad? Y sin precipitarse, ¿no? Dispónganse para actuar con inteligencia. Si hay algo que necesitamos siempre, ¿verdad? Sobre todo en un medio, en un contexto que no es natural para vivir el Evangelio, es sabiduría, inteligencia, ¿no? Entendiendo, ¿verdad? Que la iglesia de Dios, entendiendo que el reino de Dios, ¿verdad? Se extiende y que choca con una cultura, ¿verdad? Que le rechaza, que choca definitivamente con una realidad tenebrosa, de tinieblas, se produce efectivamente un conflicto, una crisis, ¿verdad? Que de alguna manera, ¿verdad? Debe hacernos pensar en vivir y actuar con inteligencia, ¿no? Cómo hablamos, a dónde vamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, en fin, cómo entender los procesos sociales, económicos, políticos, en fin, no podemos abstraernos, no podemos huir, sino que tenemos que entender que estamos insertos. Eso es lo que Pedro le quería decir, ¿no? Actúen con prudencia, con inteligencia. Sean conscientes de quiénes son, dónde están, ¿no? Y cómo deben decidir y cómo deben actuar. Inteligencia. Algo que hoy día, ¿verdad? También debemos cuidar, absolutamente. Actuar con inteligencia. Estamos viviendo procesos, por ejemplo, democráticos, políticos, importantes, que tienen que ver con la historia de nuestra nación, a donde hemos sido insertados por Dios. Si bien nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos peregrinos, y se los recuerda Pedro, ¿verdad? En uno de los versículos, que somos peregrinos, ¿verdad? Tenemos que entender de que estamos acá. No somos de acá, pero estamos acá, y nuestro actuar, ¿verdad? Tiene que ser con inteligencia. En esa misma dirección, Pedro, ¿verdad? Más adelante le dice, tengan dominio propio. Fíjense qué interesante, dominio propio se menciona como una virtud, y lo menciona Pablo en Gálatas, ¿no? Capítulo 5, como una virtud del fruto del Espíritu. Dominio propio. Esa capacidad, ¿verdad?, de poder reaccionar adecuadamente frente a la provocación, frente a la amenaza, frente a la incertidumbre, con dominio de sí mismo. Es interesante porque de alguna forma esta virtud está vinculada a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Y lo que también escribió Pablo en su momento a otras iglesias, ¿verdad? Es que estos impulsos, ¿verdad? Este descontrol queda sujeto, ¿verdad? Porque es parte del carácter del hombre y de la mujer de Dios, restaurada o restaurado, ¿verdad? Perdonado, redimido. No se olviden que Pedro les ha dicho antes, ustedes han nacido de nuevo. Y una de esas manifestaciones, ¿verdad? El dominio propio. ¿Cuánto es deseable, ¿verdad? Poder en plenitud tener ese fruto del Espíritu, esa paciencia, esa mansedumbre, ese dominio propio, ¿no? Esa benignidad, ese amor. Porque precisamente da cuenta del testimonio, ¿verdad?, de vida nueva que le hace tan bien, ¿verdad?, a nuestra sociedad o a la sociedad de aquel tiempo, y que daba cuenta de una obra transformadora de Dios en la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Dominio propio. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, ¿no? Dominio propio que se manifiesta en la sujeción, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿verdad?, a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que le imprime al alma humana, al corazón humano, ¿verdad?, este dominio de sí mismo. Pero sigue Pedro, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pedro está pensando, probablemente porque ya estaba viviendo sus últimos años, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, en que
él se iba a encontrar con Jesucristo, a pesar de que la iglesia en ese tiempo veía o creía inminente el regreso de Cristo, ¿no? Pero en ese contexto y en esa dirección, Pedro les anima, ¿verdad?, a incorporar al alma esa esperanza. Y si hay algo, ¿verdad?, que seguramente necesitaban esos hermanos en aquel tiempo, producto, ¿verdad?, de esta dispersión, porque muchos salieron arrancando, ¿verdad?, por la persecución, eran probados, en fin, estaban viviendo, incluso fíjense que al comienzo del capítulo dice extranjeros, estaban viviendo, ¿verdad?, en lugares que no les pertenecían. Tal vez incluso algunas familias habían sido divididas, no lo sabemos, pero eran condiciones, ¿verdad?, absolutamente amenazantes, complejas y difíciles. De tal manera, ¿verdad?, que Pedro sabía lo relevante y lo importante que era la esperanza, pero no cualquier esperanza, ¿no?, sino que era la esperanza. Y dice, pongan su esperanza completamente en la gracia. Qué tremenda es la gracia del Señor, hasta el día de hoy. Si no fuera por su gracia, si no fuera por ese trato, ¿verdad?, que no merecemos, ¿qué sería de nosotros? Si esa gracia no nos permitiera, ¿verdad?, una y otra vez confesar nuestros pecados, pedir su misericordia, ¿verdad?, pedir su perdón, la gracia. En eso hay esperanza. Pongan su esperanza completamente en la gracia, ¿no? Incluso les dice que se les dará cuando se revele Jesucristo. Es una esperanza que se comienza a vivir en el hoy, según lo que escribe Pedro, ¿verdad?, en su carta, pero que está vinculada a un mañana, a la manifestación de Jesucristo. Y esa esperanza, ¿verdad?, que si bien no está fundamentada, y lo dice Pablo en una de sus cartas, ¿verdad?, en algo que vemos, porque si lo vemos ya no es esperanza, ya no se espera, porque está, ¿verdad?, le imprime poder a la vida para soportar, para permanecer, ¿verdad?, para de alguna forma enfrentar esa amenaza. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Versículo 14, ¿verdad? Un nuevo elemento en esta estrategia. Inteligencia, dominio propio, esperanza en la gracia. Y fíjense lo que dice como cuarto elemento en el versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿No? Hay una especie de recuerdo que hace Pedro de la vida que antes ellos llevaban, ¿no? No se amolden a los malos deseos, ¿no? Y fíjense que comienza esta nueva instrucción, ¿verdad?, con una condición, como hijos obedientes. Es decir, la obediencia a lo enseñado, la obediencia a la palabra de Dios, genera un comportamiento, ¿verdad?, que permite vencer estas viejas influencias o moldes, ¿verdad?, o hábitos que traíamos en nuestra vida pasada, pero que necesariamente, ¿verdad?, requieren de nuestra obediencia. Como hijos obedientes, fíjense que incluso hay un crédito que Pedro les da. Es como si les dijera, ¿verdad?, ustedes son obedientes, yo sé que son obedientes, y como son obedientes, ¿verdad?, no permitan que los malos deseos que tenían antes los sigan oprimiendo, moldeando, ¿no? Hermoso, porque muchas veces, ¿verdad?, en nuestra vida, sobre todo en momentos de crisis, de conflicto, cuando de alguna forma se manifiesta en nosotros la incertidumbre, ¿verdad?, tenemos esta tendencia de volver al pasado, de examinarnos si acaso algo hemos hecho mal o si las consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, tienen alguna relación con nuestro pasado. En fin, aparecen nuestras debilidades, ¿verdad?, porque nuestra fe tambalea, y al aparecer nuestras debilidades nos exponemos. Entonces, Pedro les dice, como hijos obedientes, es decir, ustedes fueron instruidos, fueron enseñados, conocen el Evangelio, conocen la obra de Dios, la obra de Cristo en sus vidas. Entonces tienen el poder para no permitir, ¿verdad?, que esa culpa o que esas pasiones o esos deseos que antes tenían los obstruyan, los supriman. No permitan. Ustedes tienen el poder. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, ¿no?, cuando vivían en la ignorancia. Pero ahora ya no son ignorantes. Tenemos el conocimiento de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo.
Tenemos absolutamente el conocimiento, ¿verdad?, de la presencia y de la realidad de Dios, de Cristo, de su Espíritu, ¿verdad? Es por fe, pero ya hemos sopesado en nosotros, en nuestra historia de vida, lo que significa y lo que ha significado el poder de Dios obrando en nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que ya no estamos en la ignorancia, estamos en la luz. ¿Se dan cuenta, no? Inteligencia, dominio propio, esperanza, ¿verdad? Fortaleza para no moldearse a los malos deseos que teníamos antes, ¿no? Y ahora, fíjense lo que les dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Sean santos, más bien. Pareciera, ¿verdad?, que ese más bien de alguna forma, ¿verdad?, resumiera lo que ha dicho desde el versículo 13 en adelante. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. La palabra santo, ¿verdad?, ustedes conocen, significa puro, significa apartado, ¿no? Pero no es una instrucción, no es una exhortación, ¿verdad?, que Pedro haga, ¿verdad?, como parte de su oratoria, ¿verdad?, sino que tiene absolutamente un sustento potente, porque les dice, finalmente, y tal vez como resumen de todo lo que quiero decirles, sean santos, sean puros. Ustedes han sido apartados, consagrados, vivan diferente, pero no como un buen deseo, sino que, fíjense, como también es santo quien los llamó. Hay, ¿verdad?, una identidad, hay un estrecho vínculo, hay un link, no sé si esa palabra, ¿verdad?, hoy día tan posmoderna, un link con el dueño, con el gestor, con el Señor de ustedes, que también es santo. No, porque dice, como también es santo, ¿quién los llamó? ¿No? Y ahí se produce absolutamente, ¿verdad?, el encuentro en el propósito de Dios. Porque ellos están viviendo una realidad a consecuencia, ¿verdad?, de las dificultades y de los problemas, ¿verdad?, pero están en una condición distinta de la que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Son conocedores, son hombres y mujeres, ¿verdad?, nacidos de nuevo, con una tremenda y poderosa obra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿verdad?, el llamado de Pedro es a ser diferentes, a ser puros, a entender que, ¿verdad?, que están consagrados y apartados para vivir, ¿verdad?, con inteligencia, con dominio propio, con la esperanza que los fortalece, ¿verdad?, y siendo capaces de enfrentar toda la influencia y lo que ellos están sufriendo. ¿Por qué? Porque el que los llamó también es santo, ¿no? Y la voluntad del que los llamó es que ellos sean santos. Él quiere eso, que sean absolutamente distintos. Y lo reitera en el versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Una actitud de vida, una estrategia de vida. Vivir con temor reverente no significa, ¿verdad?, vivir en las esquinas de las casas, asustados, atemorizados, con pavor, con terror. No, este concepto de temor reverente significa siempre conscientes de que están en la presencia de Dios y que Él es santo y que la voluntad de Él es que ustedes también sean santos, diferentes. De manera que cada acción, cada palabra, cada decisión, cada pensamiento que ustedes desarrollen, que ustedes ejecuten, que ustedes hagan, tiene que estar impregnada de este temor reverente, porque están en la presencia de Dios, porque además son peregrinos, ustedes están de paso. Y en estas circunstancias y situaciones, ¿verdad?, que les ha tocado vivir, es fundamental que ustedes entiendan que son peregrinos y que esta actitud de vida, ¿verdad?, de lo que hacen, de lo que decidan, ¿no?, de cómo actúen, tiene que estar impregnada de esa conciencia. Temor reverente. Es un poco lo que el salmista, ¿verdad?, comparte en el Salmo 139
un hermoso salmo que normalmente lo menciono, ¿verdad? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Salmo 139, versículo 7 en adelante. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Es decir, a lo más alto, allí te encuentro. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me fuera a lo más profundo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, es decir, en lo más lejos, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Lo más alto, lo más profundo, lo más lejos. ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Es decir, estoy consciente de que siempre estoy en tu presencia, por consiguiente, ¿verdad? También estoy consciente de que mi forma de vida, mi actuar, mi hablar, mi pensar, ¿verdad? Tiene que estar impregnado de esa consideración, de ese temor reverente, de esa gratitud, de ese respeto, ¿verdad? De entender que así como tú eres santo, tu voluntad es que yo también sea santa. De manera, Señor, que ayúdame. Queridos hermanos, la vida de hoy tal vez es muy distinta a la de los hermanos de aquel tiempo. Hoy día, ¿verdad? Pareciera ser bastante más activa, más dinámica, ¿no? Más impregnada de influencias. No creo que sean comparables ambas situaciones, ¿no? Pero si usted se fija, Dios ha creído que estas instrucciones que se le dio a esta iglesia, primera, ¿verdad? Por allá por el año 80, 70, 75, después de Cristo, hayan quedado hasta el día de hoy revelados estos principios y estas instrucciones para la iglesia de hoy. Actuar con inteligencia, tener dominio propio, poner nuestra esperanza en la gracia completamente, no amoldarnos a nuestros malos deseos que teníamos antes, ser santos porque el que nos llamó es santo y vivir con temor reverente. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús, hermana amada, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en el día de hoy a entender esta estrategia de vida para estos tiempos. Porque sin duda, si nosotros obedecemos, como dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, versículo 14 del primer capítulo, ¿verdad? Como hijos obedientes, podemos disfrutar, ¿verdad?, de lo que estos hermanos disfrutaron. A pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, de los conflictos, de las tristezas y de la angustia, ¿no? Y bueno, el texto sigue en esta estrategia. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Versículo 18. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿No? Ustedes valen, son valiosos. El precio del rescate fue altísimo. Es un precio altísimo. ¿No? Dios está con ustedes porque los ama. Y la prueba de ello, ¿verdad?, es precisamente el haber ofrecido a su Hijo. Fíjense, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Pedro le dice, Cristo, elegido por su Padre antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en este tiempo para bendecirlos a ustedes. Es decir, hoy día el poder enfrentar con esta estrategia, ¿verdad?, la amenaza, la confusión, lo que ustedes están viviendo, ¿verdad? En fin, tiene ni más ni menos que la impronta, el sello de Dios, ¿no? Porque a través de este Cristo y su obra, ustedes han sido beneficiados. Son peregrinos, no son de este mundo. Van, ¿verdad?, hacia la presencia de Dios. Pero el propósito es que lo que tengan que vivir en esta tierra glorifique al Señor. Hermano querido, un abrazo. Que esta palabra, ¿verdad?, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que aparece en esta carta antigua,
también traiga bendición a nuestra vida, ¿no? Los tiempos no son buenos, pero al lado del Señor, ¿verdad?, hay esperanza y podemos transformar esta cultura. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, pero hay que salar y hay que alumbrar. No podemos escondernos, ¿verdad?, debajo de un mueble, y tenemos que ser absolutamente eficientes en cuidar, ¿verdad?, las propiedades físico-químicas, ¿verdad?, de nuestra vida, para no dejar de salar, ¿no?, y dar testimonio del reino de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, por tu hermosa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que benefició y bendijo, Señor, a cuántos hombres y mujeres en aquella época, pero no solo en aquella época, sino que a través de la historia de tu iglesia bendita hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a actuar con inteligencia, a tener dominio propio, a poner nuestra esperanza, Señor, en tu gracia. Señor, a no permitir que el pasado siga oprimiendo nuestra vida con esos malos deseos que teníamos antes, ¿no? Y la verdad, Señor, vivir en santidad, porque tú eres santo y esa es tu voluntad para nosotros. De tal manera de dar un testimonio, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, Dios mío, de lo que tú has hecho en nosotros y cómo esta realidad tuya en nosotros se transforma en una verdadera dinamita, poder tuyo, Señor, para poder vivir la vida entendiendo que somos peregrinos. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Adiós.